Bueno, buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Acá desde tarde, seguramente que ustedes lo estén viendo en la noche. Bueno, mi nombre es Juan Pelliza, Juan Ignacio, y bueno, estoy con ustedes para compartir la palabra de Dios. Quisiera que podamos considerar en el capítulo 19 de Hechos, la verdad que un precioso pasaje, bueno, que tiene un mensaje muy especial. Hechos 19, vamos a tratar de leerlo, la lectura es extensa, vamos a tratar de hacerla ágil y bueno, dividirla en algunos fragmentos para poder analizarla mejor. Habla del apóstol Pablo, ¿no? En este libro Hechos de los Apóstoles, donde bueno, comienza con la predicación de Pablo a los que habían crucificado al Señor, con la conversión de todos estos judíos, con el arrepentimiento, con la iglesia primitiva, con los discípulos del Señor siendo muy utilizados, con los apóstoles siendo muy utilizados y también muy perseguidos y yendo por todas partes, utilizando el Señor esta persecución para esparcirlos por todas partes, para llevar esta misión, para anunciar el Evangelio, ¿no? Y bueno, entre tanto de todos estos viajes, quien aparece es el apóstol Pablo, levantado por el Señor y utilizado por el Señor para predicarle tanto a judíos como a gentiles. Y bueno, Pablo no solo yendo, sino llevando a otros y animándolos en las misiones. Pablo en Éfeso. Pablo, van a ver en la carta de Pablo a los Efesios, que él les dice que su deseo es volver a verlos si el Señor lo permite, y bueno, tiene esta posibilidad de visitarlos. Tenemos en capítulo 19, versículo 1 al 7, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Bueno, Pablo encuentra a estos discípulos de Juan. Como dijo Juan el Bautista, él es la sombra de aquel que habría de venir, de Jesucristo. Entonces Juan les había anunciado esto. El tema es que ellos quizás no sabían que Jesucristo había sido crucificado, había muerto, había resucitado. No tenían estos nuevos acontecimientos y bueno, la posibilidad de saber. Cuando ellos le preguntan, dice: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Quizás contextualmente lo que se enseña ahí es que ellos no sabían que el Espíritu Santo había sido dado, no conocían del ministerio del Espíritu Santo. Entonces en ese momento Pablo les tiene que hablar, seguramente les cuenta de los sucesos que sucedieron después y los anima a creer en Cristo, a ser discípulos de Cristo, a creer en esto, a creer en su muerte, en su resurrección y a recibir el Espíritu Santo. Y como se daba en ese tiempo, que ya no se da más, es que cuando ellos reciben el Espíritu Santo, bueno, comienzan a manifestarlo, a hablar en lenguas, profetizar, ¿no? Ya ministerios que ambos entendemos que han cesado, tanto las lenguas como la profecía, porque tenemos la palabra completa y bueno, ya esparcida en varios idiomas alrededor del mundo. Faltan todavía lenguas, pero bueno, lo que vemos es que Pablo, yo pienso, ¿no? Y siempre que anotaba acá decía Pablo, pero yo decía mejor sería decir Dios a través de Pablo. ¿Qué cosas hacía Dios a través de Pablo? Bueno, número uno, vemos en esta primera parte que podía persuadir, ¿no? Que podía llegar intelectualmente a ellos de forma que ellos pudiesen comprender, pero después también podía animarlos en su fe, y ellos eran animados a poder poner su fe y confiar y tener un nuevo nacimiento, ser renacidos, ¿no? Bueno, Dios a través de Pablo. Yo le pondría a este mensaje, le pondría ese título: Dios a través de Pablo. Podemos seguir leyendo más resultados de Dios a través de Pablo. Asombroso lo que pasa. Versículos 8 al 22 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, con valentía, con claridad, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, con mayúscula, delante de la multitud, esto que predicaba Pablo,
Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, a estos 12, discutiendo cada día en la casa de uno llamado Tirano. Tirano se dice como que no era un discípulo del Señor, sino era como un filósofo de la época. Yo no sé si esto es exacto, pero sí que cuando no encontró espacio en la sinagoga, lo buscó en otro lado y pudo continuar en un nuevo lugar. ¿Qué hizo? Se apartó de los que criticaban el camino, de los que se oponían verdaderamente sin querer entender, y buscó otro lugar para seguir sirviendo. Y así continuó por espacio de 2 años. No fue una visita repentina de días. Por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. El ministerio de Dios a través de Pablo, ¿no? Impresionante. No solo enseñando la palabra, sino que cuando se terminaba y le hacían oposición en un lado, seguía en otro, y siguió a través de 2 años llevando mucho fruto en lo que hacía, ¿no? Y dice que muchos judíos y griegos oían la palabra del Señor, y lo que son estas manifestaciones que eran de ese momento, ¿no? No entendemos que ninguna persona tenga el don de sanidad, que pueda ir y decidir dónde sanar, pero sí sabemos que Dios utilizaba a muchos de los apóstoles para sanar en aquel tiempo. Y dice que no solo que sanaban en acción, sino que le traían la ropa de los enfermos y eran sanados, ¿no? ¿Cuántas cosas hacía Dios a través de Pablo? Las enfermedades de ellos se iban y los espíritus malos salían. No solo Dios actuaba a través de Pablo por acción, sino que también actuaba a través de Pablo por contradicción. Miren en esto, dice el versículo 13 al 17: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Como conocido, te hablo por un conocido, ¿no? Por un intermediario entre Dios y mi persona, que también por Pablo trataban de valerse por eso, ¿no? Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. No solo Dios actuaba a través de Pablo por acción, sino también por contradicción. Muchas veces lo que se quiere hacer para desacreditar el mensaje de Cristo es imitarlo. Hay gente que predica otras cosas, no predica el mensaje de Cristo, quizás agarra algo del mensaje, pero no lo predica como es, y intentan imitarlo. Dice que estos hijos de este tal Esceva eran exorcistas ambulantes, ¿no? Y no querían quizás entregarse a Cristo o aceptar el señorío del Señor, pero sí querían el poder del Señor, ¿no? Y dice que hablaban a los endemoniados y hablándole a uno, le hablaban y decía: te mando que te vayas fuera por Jesús, dice al que predica Pablo. Entonces como más intermediarios. Era muy tirado de los pelos, ¿no? E intentaban imitarlo. Y dice que lo que pasó también es que el espíritu malo les habla a ellos y le dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre, quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, y huyeron desnudos y heridos. Y fue evidente, incluso en la contradicción de esta gente y en el deseo de imitar la obra del Señor, que el Evangelio de Cristo es inimitable y es único. Y se daba más gloria y se daba más crédito a lo que Pablo había predicado. Increíble, ¿no? Incluso las cosas que querían hacer quienes lo contradecían a Pablo servían más y más a la obra que Dios hacía a través de Pablo. Impresionante. Quizás muchas veces nos desanimemos porque hay gente que nos esforzamos por predicar la palabra de Dios, y hay gente que la predica y no la predica completa, no predica el Evangelio completo y intenta imitarlo. Y nosotros tratamos de perseverar y muchas veces vemos que esta gente intenta hacerlo, ¿no? Pero imagínense qué satisfacción para Pablo ver que incluso quienes lo imitaban o intentaban imitar
eran desacreditados y más gloria se daba al nombre del Señor. Dice que sobrevino temor a ellos, ¿no? Y era magnificado el nombre del Señor. Más maravillas. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Un montón de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y resalto en esto, no crecía la fama de Pablo, porque tampoco Pablo se predicaba a sí mismo. Crecía la palabra del Señor, la autoridad y el testimonio del Señor, ¿no? En un comentario de William MacDonald, debe ser de varios años, dice que el equivalente a esas piezas de plata, que era de todos los libros, sería entre 8.000 y 10.000 dólares. Imagínense con el cambio de hoy, ¿no? Pero un montón de dinero. La gente lo quemaba, porque la palabra del Señor actuaba y convencía. Impresionante. Y dice el versículo 21, pasadas esas cosas, Pablo se propuso en espíritu de ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Siguió y permaneció en esa región donde estaba tratando de servir al Señor y el Señor lo utilizaba. Bueno, vemos lo que Pablo hacía, ¿no? Podía persuadir incluso a los que tenían un conocimiento incompleto. Podía actuar y el Señor lo utilizaba y muchos eran sanados y muchos que tenían espíritus inmundos eran librados. Incluso actuaba por contradicción a Pablo. El Señor actuaba y daba más gloria a su nombre a través de hacer tropezar a los que querían imitarlo. Y el Señor hacía crecer su palabra a través de Pablo, ¿no? Qué impresionante, qué impresionante. Y bueno, queriendo llegar al punto, vamos con esta parte que es el versículo 23 al 32 para empezar a describir el problema. Bueno, entendemos por la palabra de Dios que cada vez que queremos predicar la palabra de Dios y que Dios nos utilice para que su palabra crezca, estamos entrando en territorio enemigo y el príncipe de este siglo no quiere que ganemos ningún territorio, por lo cual va a manifestar su oposición. Bueno, esto es lo que va a pasar en estos versículos siguientes. Cuando la obra, entiendo que cuando la obra es fiel, fiel al texto, cuando se predica la palabra del Señor, cuando se busca la gloria del Señor, bueno, estas cosas pasan. Dice el versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, también con mayúscula, porque un platero, un hombre que trabajaba con la plata llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a quienes trabajaban con esto, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro y arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Bueno, lo que hablábamos, cuando la obra es fiel al texto y cuando el Señor obra a través de sus siervos y hace crecer su palabra, hay oposición, lo entendemos por la Biblia. Y bueno, se ve que el diablo le toca el hombro a este Demetrio, y le toca el hombro cuando empieza a ver que su caja empieza a menguar, ¿no? Y sus bolsillos se empiezan a desabastecer, y le toca el hombro a Demetrio para empezar esta contradicción y todos estos oponentes, ¿no? Toda esta oposición. Y bueno, él empieza a hablar, y en el relato a modo personal y a título personal de esta nota, ¿no? Digo, él empieza a decirle que bueno, que corre riesgo su trabajo, pero también la gloria de Diana. A este segundo argumento no,
digo, me parece falso, me parece como que lo que más le importaba era su bolsillo. Pero bueno, eso es otro título personal. Lo que vemos es que empieza a preocuparse y tienen que actuar. Y el diablo termina utilizando toda esta gente a través de la ira, ¿no? Conocemos el texto que dice: la ira no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. Nunca puedo hacer rectitud si estoy enojado o actuando con ira. La ira no obra la sabiduría de Dios. La sabiduría de alto es primeramente pacífica, bondadosa, llena de buenos frutos. Por eso tengo que entender cuando quizás quiero hacer la voluntad de Dios, sé que cuando estoy lleno de ira, no tengo que actuar por ira porque nunca es el camino. Bueno, esta gente yo no sé si estaba preocupada, entiendo que no, por lo que dice la palabra, en no agradar a Dios, pero sí se deja llevar por la ira. Se llevaron de ira por esto que les contó Demetrio, se reunieron gente y empezaron a gritar y agitar a la gente, de modo que se amontonó una multitud. A Gallo y Aristarco, colaboradores de Pablo, los trajeron, y cuando Pablo quiso salir al pueblo, le dijeron que no y le mandaron recados que no saliese. Y bueno, el diablo comenzó lo que quería, su oposición, ¿no? A través de gente que se dejaba llevar por la ira. Instrumentos. Siempre el diablo utiliza a la gente que en el carácter se permite licencias, ¿no? Es gente gratamente, afortunadamente para el diablo, utilizable. Gente dispuesta, pareciera. Y que aceptó cosas que Dios reprobó en su palabra. Esta gente muchas veces es utilizada. Y en la falta de rectitud, muchas veces el diablo encuentra un canal. Y bueno, se junta toda esta gente. Y toda esta oposición. Y yo pienso, ¿no? Y quizás es el punto del mensaje. El mensaje es Dios a través de Pablo. Cuando vemos el ministerio que Pablo quería hacer, en el que Pablo intentaba servir al Señor, vemos que hay una presentación fiel de la palabra, fiel del mensaje, y vemos que hay naturalmente confrontación. Yo me pregunto para vos y para mí, ¿cuál es la oposición que el diablo genera en nuestra vida a través del servicio que nosotros queremos hacer a Dios? ¿Hay oposición? ¿Vemos en cosas el disgusto del diablo? ¿Vemos en cosas que la palabra de Dios vaya creciendo y esto genera estragos en el reino de las tinieblas? No me quiero meter muy místico, pero ¿hay oposición cuando nosotros queremos servir al Señor? Porque también quizás otro canal y otra posibilidad sería que al diablo, con nuestro ministerio o con las cosas que intentamos hacer, no le estemos generando ningún problema y nos deje como estamos, como que les fuésemos un terreno inofensivo, ¿no? Como un terreno inoperante para Dios. ¿Por qué? Porque falta fidelidad a la palabra. ¿Por qué? Porque no hay una devoción de corazón. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas por costumbre. Porque no oramos. Porque somos agua, ¿no? Siempre cuando era chiquito y más en la adolescencia me tuve que tratar acerca del acné. Y me quería poner uno de mis compañeros de la escuela me decía: ¿por qué no te pones esta loción? Y él se ponía una loción para el acné. Y yo traté de ponérmela y le consulté a una dermatóloga. Le digo: ¿me puedo poner esto? Y me dice: esto es como agua para tu cara. Vos lo que necesitas es un tratamiento más invasivo. Y tuve que tomar unas pastillas para poder ponerme bien. Pero yo eso es lo que siento. Que quizás no hay ninguna oposición de parte del diablo, porque para el diablo somos como agua. A lo que sería un tratamiento integral, somos como agua. No somos efectivos. ¿Por qué? Porque no buscamos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo queriendo buscar lo que Dios quiere que hagamos, buscar su voluntad. Porque quizás no estamos en su voluntad, porque quizás nos aferramos a una actividad por costumbre, porque quizás con nuestro testimonio desbaratamos todo lo que podemos predicar en un púlpito. Dios nos utiliza, hermanos. La palabra de Dios crece. Son hechas maravillas por Dios alrededor nuestro. Hay oposición porque quizás el diablo no nos interviene y no nos contradice porque somos inofensivos, ¿no? Pero en la vida de Pablo esto no era así. Había naturalmente oposición. Y tenemos que saber y consolarnos que quizás si estamos sirviendo al Señor y lo estamos haciendo legítimamente, va a haber oposición, y una oposición notoria. Y a veces al diablo nos pareciera escucharlo, ¿no? En voces de personas. A veces al diablo ese temor que nos da, y eso nos pareciera verlo en actitudes de personas. Quizás es porque estemos predicando la palabra de Dios y ella esté creciendo de manera fiel. Terminando,
dice el versículo 33 al 41, la solución de todo esto, ¿no? Y dice el versículo 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio, quería hablar en su defensa entre el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Bueno, estos gentiles, cuando vieron que había un judío, no quisieron escuchar a esta persona Alejandro, grandes Diana de los Efesios. Entonces el escribano, o el alcalde, dicen en otra versión, otra persona que no era este hombre Alejandro, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos con los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Bueno, este alcalde, no sabemos si era temeroso de Dios, seguramente no. Un gentil interviene después de este hombre Alejandro y logra tener efecto en los oídos de los efesios, diciéndole que se queden tranquilos, que esta ciudad es históricamente templo de Diana de los Efesios y de Júpiter, y que esto no puede contradecirse, esto no puede cambiarse, y que se tranquilicen, y le dice que puedan dejar de hacer esto porque corren riesgo de ser acusados de sedición, porque pudiesen llevar este tema, si Demetrio y esta gente tuviesen un asunto, lo pudiesen llevar de una forma pacífica, porque hay audiencias y se conceden asambleas para arreglar estos temas, y esta persona tiene efecto en los oídos de los efesios, y los efesios desbaratan todo este tumulto que habían logrado con su ira y con su bronca, ¿no? Y finalmente ellos son persuadidos por este hombre y dejan. Y yo en esto también veo que muchas veces hay oposición y la oposición es dura, pero no puede ir esta oposición, y el diablo no tiene lugar más allá del límite que Dios permita. Y cuando Dios dice que este es el límite, entendemos que es el límite. Cuando Dios dice que este es el límite, es el límite. Y esta gente es apaciguada, no por un judío, ni alguien hablando en nombre de Dios que les mande una señal, sino que interviene un alcalde. Y ellos escuchan al alcalde y parece como que esta ira se deja de lado o entienden que no les conviene, y esto cesa. El mensaje se llama Dios a través de Pablo. Y mi pregunta es, ¿las cosas que Dios hace a través de Pablo son parecidas a las que hace a través nuestro? En otro momento, ya dijimos, no hablamos en lenguas, no hay mensaje profético cuando se recibe el Espíritu Santo. Tampoco nadie tiene el don de sanidad, son otros momentos, pero lo que digo es, crece la palabra del Señor alrededor nuestro, el Espíritu convence de pecado, personas nacen de nuevo, hay maravillas del Señor, hay bendición, y hay oposición por parte de Dios, por parte del diablo, o el diablo siente que no se tiene por qué gastar en nosotros, porque le somos inofensivos. Es una buena pregunta, ¿no? Y bueno, en una segunda parte, y si hay oposición, y bueno, gloria sea al Señor, que su palabra estará siendo bien predicada. Y saber y contentarnos que todos los que quieren predicar y vivir por Cristo padecerán persecución, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Y la persecución, podemos convencernos que tiene que ser seguido parte de nuestra vida. Y la oposición llegará solamente hasta el límite de Dios. Cuando Dios dice basta, Dios dice basta. Incluso utilizando una persona no cristiana, ¿no? Cuando Dios dice basta, puede lograr el basta de cualquier manera. Hermanos, compartirles esto y proponernos poder examinarnos, procurando que quizás lo que podamos hacer para Dios, sea mucho, sea poco, sea siempre fiel y sea útil para la gloria de Dios, ¿sí?
Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.